Estimados estudiantes, reciban un cordial saludo. Mi nombre es el profesor Guillermo Chávez. El día de hoy vamos a avanzar el curso de álgebra con los temas de monomios y polinomios. ¿Sí? Para este tema vamos a recordar un poco lo que son los monomios y polinomios semejantes y cómo son la relación entre ellos. ¿Sí? En primer lugar, vamos a ver el primer problema. Dado los monomios semejantes, determina los valores de m más n. ¿Sí? Muy bien, profesor, ¿cómo empiezo acá? En primer lugar, vamos a recordar un poco cómo son o a qué se hace referencia los monomios semejantes, ¿sí? Para analizar cuándo o cómo son los monomios semejantes, yo debo de analizar en primer lugar las partes algebraicas de los monomios. ¿Qué quiere decir las partes algebraicas, profesor? O sea, donde se encuentran las variables con sus respectivos exponentes, ¿verdad? Los coeficientes no me van a interesar. Por ejemplo, yo he propuesto un ejemplo de, por ejemplo, se me ocurre un 4x al cuadrado, ¿sí? Determina o determinamos juntos los términos semejantes de este. Por ejemplo, para que sea término semejante, debe determinar en la misma parte algebraica, es decir, debe determinar en x al cuadrado. No me interesará a mí el coeficiente que éste tenga. Yo le puedo colocar el -1, por ejemplo. Si le coloco el -1, van a seguir siendo mismos términos semejantes, porque la parte algebraica es la misma. Si coloco, profesor, 3 quintos x al cuadrado, también son términos semejantes, porque la parte algebraica es la misma, ¿sí? Los coeficientes no son los mismos, la parte algebraica es la misma, ¿sí? Muy bien. Teniendo claro entonces, chicos, esta idea, ¿sí? De los términos semejantes, vamos a empezar a resolver los problemitas que están planteados, ¿sí? ¿Cómo empezamos, profesor? En primer lugar, vamos a reconocer los o las expresiones de los monomios, ¿sí? En este caso, 5x a la n y al cuadrado, ¿sí? 5x a la n y al cuadrado. Va a ser un término semejante a quién, profesor, a 3x al cubo y a la m y a 7x a la n y al cuadrado. Notemos lo siguiente, estimados estudiantes, que las incógnitas n y m aparecen en todos los monomios en algunas de los exponentes de las variables en mención. En este caso, n aparece en x, tanto en a como en c, y m aparece en el monomio p, en la variable y. ¿Sí? Entonces, ¿qué me conviene a mí, profesor? A mí me conviene comparar dos de los monomios, ¿sí? En donde aparezcan al menos unas incógnitas en mención, una en X y una en Y. ¿Y cuáles son esos monomios que cumplen en mención, profesor? En este caso vamos a tomar A y B. Vamos a comparar esos dos monomios, ¿sí? Tú puedes comparar B con C también. B con C, ya que en C tienes en N, en X, en la variable X, el exponente N, y en B tienes en Y, ¿sí? En este caso, en A y en B tendríamos 5x a la n, y al cuadrado, y va a ser un término semejante a quién, profesor? A 3x al cubo, y a la m. Y recordando un poquito, términos semejantes, las partes algebraicas son, ¿cómo son las partes algebraicas? Iguales, profesor, iguales. Es decir, todas las todas las variables son iguales con sus exponentes. Si tenemos x a la n por acá y x al cubo por acá, tenemos y cuadrado por acá y y a la m por allá. Como son semejantes, entonces, ¿cómo deben de ser los exponentes de, en este caso, de x? Profesor, los exponentes de x deben de ser iguales. ¿Quiénes son? N y 3. N y 3 son iguales porque son semejantes. Ahora, también con los de y, profesor. 2 y m, profesor. Para que sean iguales, para que sean semejantes, deben de ser iguales, ¿verdad? Y cuadrado y y a la m, 2 y m deben de ser iguales. De esta manera, chicos, ya tendríamos los valores tanto de m como de n, ¿verdad? Y a mí me piden determinar la suma de estos dos. Y ya salió, ¿verdad, chicos? La suma de ellos dos me va a dar a mí el valor de 2 más 3, que eso es 5. Perfecto. M más n vendría a ser igual a 5. Y esa es tu respuesta final.
Pasemos ahora al siguiente, chicos. Nos dice, dado los polinomios semejantes p de x, y q de x, y, determine n entre m. Profesor, ¿en los polinomios se aplicará lo mismo que los monomios? Por supuesto que sí. Si son semejantes, solo me fijo en las partes literales, en las partes algebraicas, perdón. Pero, este, vamos a tener aquí una situación. En los polinomios, como es un conjunto de monomios, no necesariamente el primer monomio del primer polinomio va a ser semejante al primer monomio del segundo polinomio. No necesariamente. Nosotros vamos a tener que determinar cuáles son los términos semejantes en cada uno de los polinomios. ¿Sí? Y muy bien. Entonces, empecemos, chicos. ¿Cómo empezamos aquí en esta cuestión? Vamos a estudiar los polinomios. Vamos a empezar con p de x, y. Identifico que una de las incógnitas m estaría en este monomio, menos 2x al cuadrado y a la m. ¿Sí? Voy a fijarme en el polinomio q. ¿Cuál de los monomios presentes tiene la misma parte literal o similar a esta? ¿Sí? X al cuadrado y a la m, profesor. Esa es la parte literal. Vamos con el primero. 10x al cubo y. Profesor, si deberían de ser semejantes, entonces los exponentes de la x deben de ser iguales. Pero 3, profesor, es diferente a 2. Entonces lo descartamos, ¿verdad? Este ya no sería semejante. Pero mira, mira con la siguiente. Menos 6x al cuadrado y a la quinta. Profesor, para que sean semejantes, deben de ser partes algebraicas iguales. Profesor, x al cuadrado por abajo, x al cuadrado por arriba, profesor. Ah, ¿podría ser entonces, profesor, esta una opción válida? Por supuesto que sí. Podríamos mencionar que esta sería una opción válida. Sí, en este caso sí se encontró, ¿verdad? Sí se encontró que uno que estaba justamente en la segunda posición del polinomio P estaba con la posición del polinomio Q. Ahora vamos con el siguiente. 3x a la n y al cubo. Profesor, parte algebraica x a la n y al cubo. Voy a buscar esa parte algebraica en el polinomio P. Vamos a ver. Vamos a comparar, vamos a comparar. X a la n y al cubo. A ver, profesor, me fijo en este. Mire, profesor, x a la quinta y al cubo. Profesor, y al cubo por acá, y al cubo por acá, profesor. ¿Pueden ser semejantes? Por supuesto. Podríamos tener una introducción a los semejantes de acá. Y ya para terminar, entonces tendríamos que, mira, 5x al cubo y acá también tendríamos 10x al cubo y. También estos son semejantes. Ahora sí, toca relacionarlos, ¿verdad? Vamos a colocar primero los de rojito. Menos 2x al cuadrado y a la m es semejante a quién, profesor? A menos 6x al cuadrado y a la quinta. Como son semejantes, solamente comparamos la parte algebraica, ¿sí? X al cuadrado y a la m, x al cuadrado y a la m. Los exponentes deben de ser iguales. Entonces, profesor, los exponentes de las x deben de ser iguales. 2 es igual a 2, por supuesto, profesor. Y por acá, profesor, los exponentes de la y también deben de ser iguales. En este caso, profesor, m por acá y 5 por acá deben de ser iguales. Perfecto. Muy bien. Ahora pasemos con el segundo par de términos que vamos a comparar. ¿Sí? El segundo par de términos que vamos a comparar serían 4x a la quinta y cubo con 3x a la n y cubo, ¿verdad? Vamos a escribirlo entonces, vamos a escribirlo. 4x a la quinta y al cubo, compararlo con 3x a la n y al cubo, ¿verdad? Vamos a compararlo. Ahora sí, son términos semejantes. Entonces, profesor, parte algebraica igual, ¿verdad? ¿Quién es la parte algebraica? X a la quinta y cubo y x a la n y cubo. Los exponentes deben de ser iguales, profesor.